Hola, en este video resolveremos el segundo ejercicio de cinemática de cuerpo rígido. El enunciado nos dice un aro de radio R que gira con velocidad angular W sub 0 fue colocado en una superficie horizontal rugosa. Determinar la velocidad V del centro del aro después de que termina el resbalamiento. En el momento inicial, la velocidad del centro del aro era nula y la figura que nos proporciona el problema es esta. Para la solución del ejercicio, lo primero que vamos a hacer es ver qué datos nos está proporcionando el problema, ¿ya? Para ello, cabe recalcar que este ejercicio es algebraico, ¿ya? Entonces, continuamos. Nos dice un aro de radio R. ¿Qué quiere decir? Que para mí esta R es mi primera variable, mi primer dato, ¿no? Me dice que este aro está girando con una velocidad angular v sub 0, que si yo me fijo en la imagen está girando en esta dirección. Entonces, para mí, esta velocidad v sub 0 vendría a ser mi segundo dato. ¿Qué más me dice? Me dice que ha sido colocado en una superficie horizontal rugosa. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que aquí nosotros vamos a tener una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento, ¿no? ¿Y qué más me dice? Determine la velocidad del centro del aro después de que termine el resbalamiento, ¿ya? Entonces, para mí, mi incógnita es esta velocidad en el centro del aro, una vez que haya terminado el resbalamiento. Finalmente me dice, en el momento inicial la velocidad del centro del aro era nula. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que cuando nosotros estamos en este momento inicial, la velocidad lineal que vamos a tener en este punto, que es el punto centro, ¿cuánto va a ser? Es 0, ¿ve? Este para mí es mi tercer dato, ¿ya? ¿Tendré algún otro dato más? No, no tengo más datos. Entonces analizo el ejercicio. Me dice que tengo mi aro en una superficie rugosa con un radio R y con una velocidad angular, ¿no? ¿Qué va a pasar? Este aro va a adquirir en algún momento una aceleración, ¿no? Va a adquirir esta aceleración que va a tener esta dirección. Por tanto, mi aro se va a mover y va a tener una posición final, ¿no ve? Y me está pidiendo que yo determine la velocidad en esta posición final que va a tener una vez que termine el resbalamiento, ¿no? Entonces, la velocidad en el centro era, ¿no? Para resolver el ejercicio, yo voy a utilizar la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿ya? ¿Cuál es esa ecuación? Es esta, donde me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para mí esta sería mi ecuación 1. En este caso, si yo observo esta ecuación, yo puedo decir que la velocidad inicial, ¿cuánto es? Es 0, ¿ve? Entonces, me quedaría simplemente que la velocidad final debería ser igual a la aceleración por el tiempo. En este caso, yo no conozco ni la aceleración ni el tiempo. Entonces, para hallar la aceleración, ¿qué es lo que puedo hacer? Para hallar la aceleración, yo voy a analizar las fuerzas que tengo en el eje X, ¿ya? Analizando eso, yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje X, al tener movimiento en este eje, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y todas las fuerzas que estén en sentido al movimiento van a ser positivas, ¿ya? Entonces, yo analizo las fuerzas que tengo en este momento, ¿ya? En este momento, ¿cuáles serán las fuerzas que tengo? La fuerza que tengo aquí va a ser, primero, debido a la superficie rugosa, la fuerza de la fricción, ¿ve? Que recordemos que la fuerza de fricción siempre está en sentido contrario al movimiento, ¿ya? Si el movimiento es aquí, entonces la fuerza de fricción va a tener esta dirección. ¿Qué otra fuerza más tendré? En el eje X, si bien ya no tengo más fuerzas, ¿no? Entonces analizo en el eje Y, ¿ya? En el eje Y las fuerzas que yo tendría vendría a ser la del peso y la normal, donde esta normal es perpendicular a la superficie de contacto.
Como no tengo más fuerzas, entonces procedo a reemplazar en esta ecuación. ¿Ve? Me dice sumatoria de fuerzas en X. La única fuerza que tengo es la fuerza de fricción. En este caso, como está en sentido contrario al movimiento, sería menos fuerza de fricción, debería ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, de aquí yo despejo la aceleración, quedándome así, que es igual a menos la fuerza de fricción dividido sobre la masa. Una vez hallada la aceleración, la reemplazamos en la ecuación 1. Entonces nos queda que la velocidad final va a ser igual a menos fuerza de fricción dividido sobre la masa por el tiempo. A esta expresión yo la voy a llamar ecuación A. Ahora vamos a aplicar torques, utilizando la ecuación que nos dice sumatoria de momentos va a ser igual a la inercia por la aceleración angular, donde en este caso vamos a analizar respecto del centro de masa, ¿ya? Nuestro punto de análisis, entonces, en este caso va a ser el centro de masa. Ahora, para hallar los momentos, recordemos que los momentos son la fuerza por el brazo, donde estos dos deberían formar un ángulo de 90 grados entre sí. En este caso vamos a analizar primero la fuerza de fricción. Analizando esta fuerza, ¿cuál será su radio o su brazo? Su brazo va a ser la distancia que existe desde el centro, que es nuestro punto de análisis, hasta donde se está aplicando esta fuerza, que en este caso esa distancia, ¿cuánto es? Es R, ¿ve? Entonces, el momento que está generando la fuerza de fricción es igual a esta fuerza por su distancia o el brazo que tiene, que hemos dicho que era R, ¿ve? Analizando las otras fuerzas, podemos ver que tanto la fuerza del peso como la fuerza de la normal no me están generando un momento porque no tienen un brazo, ¿no? Con respecto de mi punto de análisis. Además, como tampoco no tienen un ángulo de 90 grados entre sí, entonces estas dos no me están generando momento. Entonces, esto sería igual a la inercia. ¿La inercia en dónde? En este caso, como estamos analizando en el centro de masa, sería la inercia de un aro en el centro de masa. Para eso nosotros tenemos fórmulas, que en este caso del aro es la masa por el radio al cuadrado, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Por la aceleración angular. Si yo me doy cuenta, de aquí ya obtengo una expresión y de acá yo voy a despejar lo que es la aceleración angular, que sería igual a la fuerza de la fricción dividido sobre la masa por R. Ahora, analizando en la posición final, una vez cuando termina el resbalamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener nosotros rodadura pura, que significa que el aro va a tener un movimiento rotacional y un movimiento traslacional. Entonces, para eso nosotros podemos utilizar la ecuación de velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio, que para mí esta va a ser mi ecuación 2. En este caso, la velocidad que quiero hallar es esta, ¿no ve? En el centro de masa. La velocidad angular no la tengo, ¿no ve? Tendría que hallar esta velocidad angular final y por su radio, que en este caso sería desde el centro hasta aquí, ¿no ve? Que sería R, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es hallar la velocidad angular final. Para ello, yo voy a utilizar esta ecuación que nos dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces, reemplazando, la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular, que recordemos que eso hemos hallado aquí, ¿no ve? Entonces, reemplazando nos quedaría la fuerza de fricción dividida sobre la masa por R y por el tiempo. Entonces, de aquí yo ya estoy teniendo una expresión para mi velocidad angular final, ¿ve? Entonces, una vez hallada esta, nosotros vamos a reemplazar en mi ecuación 2, que sería para mí la velocidad final es igual a la velocidad angular final por el radio. Entonces reemplazamos.
la velocidad final era igual a menos fuerza de fricción, masa por tiempo. Esto es igual a la velocidad angular final que estaba dada por esta expresión, que es velocidad final más fuerza de fricción dividido sobre masa por R por T. A esto se le multiplica una R. Simplificando esta expresión voy a multiplicar R a estos dos términos, quedándome así menos fuerza de fricción masa por T es igual a R por velocidad angular inicial más R por fuerza de fricción dividido sobre masa por R por X. En este caso yo puedo simplificar esta radio con esta y si me fijo aquí me estaría quedando una expresión que es igual a la que está aquí, ¿no? Entonces esto lo mando a restar aquí quedándome así menos 2 fuerzas de fricción masa por el tiempo. Y esto debería ser igual a R por la aceleración angular inicial. De aquí yo voy a despejar la variable del tiempo, teniendo así entonces que el tiempo va a ser igual a menos R masa por velocidad angular inicial dividido sobre 2 por fuerza de fricción. Una vez hallada T en función de estas variables, lo que voy a hacer ahora es reemplazar a mi ecuación a esa T que ya he hallado, ¿ya? Entonces me quedaría reemplazando en A que la velocidad final va a ser igual a menos fuerza de fricción dividido sobre masa por T, donde T era todo esto, ¿ve? Menos R por masa por velocidad angular inicial dividido sobre 2 fuerzas de fricción, ¿no ve? Entonces de aquí yo puedo simplificar esta fuerza de fricción con esta, puedo simplificar la masa y menos por menos, ¿cuánto es? Es más, quedándome así entonces que la velocidad final es igual a R por velocidad angular inicial dividido sobre 2. Y para mí esta es la respuesta, porque si yo me doy cuenta, estoy expresando estas respuestas con variables que yo conozco, ¿no ve? Que han sido del dato, ¿ya? Entonces, con esto habríamos terminado este otro ejercicio.